Amado Dios, Señor, doy gracias una vez más por este tiempo donde podemos reunirnos los creyentes, tus hijos, para escuchar tu preciosa palabra, para escuchar lo que tú tienes para nosotros, Señor. No nos reunimos a escuchar a el predicador, no nos juntamos para escuchar a tal persona, nos reunimos para escuchar tu voz, para escuchar lo que tú tienes que decir a través del predicador. Señor, que tu palabra obre con poder en nuestros corazones, que tu palabra trabaje en nuestras vidas, Señor, que tu palabra sea la que transforme nuestros corazones. Por favor, te lo pido, Señor. Úsame a través de tu preciosa gracia. En el precioso y bendito nombre de Jesús. Amén. Amén. Les voy a invitar, si me acompañan, a abrir sus Biblias en el Evangelio de Marcos. Evangelio de Marcos. Estamos teniendo nuestra serie de mensajes en este capítulo, en este libro de Marcos. Venimos predicándolo positivamente, venimos tratando desde el comienzo de este evangelio, desde el capítulo 1, y ahora nos encontramos en el capítulo 9, y vamos a tratar en esta mañana desde el versículo 42 hasta finalizar este capítulo. Vamos a leerlo, dice así. Marcos 9, versículo 42, al finalizar el capítulo. Dice así: cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo, que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Porque todos serán salados con fuego, y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal. Mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos, y tened paz los unos con los otros. Nuestro tema en esta mañana es: mira tu proceder, mira tu obrar, mira tu andar como cristiano. Presta atención y abre tus ojos, examínate a ti mismo para ver cómo es que estás conduciéndote en esta vida. Nuestro título es La sal que preserva la carne. Ahora, la sal es buena. La sal era de mucho valor en la época de nuestro Señor Jesucristo y sin duda es una verdad propia también en nuestros días. La sal da sabor a la comida. La sal es considerada como un antiséptico para que la carne no se pudra. A su vez, la sal también lo que hace es despertar la sed en las personas. El mismo Señor Jesucristo llamó a sus discípulos en Mateo capítulo 5, versículo 13, vosotros sois la sal de este mundo. Esta sal que había en ellos y esta sal que hay en nosotros por la vida abundante de Jesús, debe contrarrestar, esa sal que hay en ti, en mí, debe contrarrestar la corrupción que hay
en este mundo. No es que los cristianos seamos la solución o el elemento para sanar el problema del pecado. No, porque la solución al problema del pecado es el Señor Jesucristo. Pero nuestras vidas deben mantenerse separadas de la corrupción del mundo por medio de la preservación que tenemos en la sal de la palabra de Dios en nuestra vida. Nosotros debemos mantenernos saladitos. Y esa sal proviene a través de la palabra de Dios en nosotros. Un pastor, Tony Mérida, dijo de esta manera: el Evangelio nos libera de nuestra adicción a nosotros mismos. Eso es lo que hace el Evangelio. El Evangelio es la sal que preserva nuestra carne de la corrupción y del pecado que hay en el hombre. Eso es lo que hace el Evangelio. Antes de que Cristo viniera a nuestra vida, antes de que fuéramos salvados por el Señor, nosotros éramos adictos a la sustancia. En otras palabras, éramos adictos a nosotros mismos. Nosotros somos como alcohólicos intoxicados. Éramos intoxicados a nosotros mismos. No estamos tan interesados en servir ni que nos sirvan. No estamos tan interesados en dar como en que nos den. No estamos tan interesados en estar por debajo como estar por encima de todos los demás, como ser mayores. Todo se enfoca en nosotros mismos hasta que el Evangelio nos libera de esa adicción de nosotros mismos. Quizás tú todavía no hayas sido liberado, pero quizás tú sí ya has sido liberado a través de la fe y el arrepentimiento en el Señor Jesucristo. Esto es lo que ocurría en los discípulos. Esto es lo que estaba pasando en aquellos hombres, siervos que estaban al lado de Jesús. Ellos tenían los mismos sentimientos, los mismos pensamientos, el mismo obrar carnal que cada uno de nosotros. Pero ¿cómo? Los discípulos, los apóstoles, eran como tú y como yo, ¿sí? Eran como nosotros, tenían los mismos problemas y las mismas dificultades con el pecado y con este mundo. Pero gracias al trato personal del Señor Jesucristo con cada uno de sus discípulos, hizo que ellos madurasen en la fe y que pudiesen tener la fe de su Maestro. Ahora, los versículos que veremos en esta mañana enfatizan la necesidad propia que tenemos cada uno de nosotros de la disciplina y de la renuncia al pecado. Hay una gran necesidad que nos disciplinemos y que renunciemos al pecado que hay en nuestras vidas. Los que han emprendido el camino de ser un verdadero discípulo del Señor Jesucristo deben batallar constantemente contra los deseos y los apetitos naturales de la carne. Entregarse a los deseos propios nos matará, nos llevará a la ruina. Ahora, si nosotros los luchamos contra ellos y los controlamos, entonces vamos a asegurar una victoria espiritual. Ahora la pregunta es, ¿cómo está tu proceder? ¿Cómo está tu andar en Cristo? Si no estás andando conforme a la voluntad de Dios, si estás dejando que el pecado domine, que el pecado te controle, que el pecado gobierne en tu vida, entonces estás en graves problemas. El Señor nos dice que la sal es la que preserva nuestra carne del pecado. La sal, la palabra del Señor, el Espíritu de Dios es lo que nos va a preservar y a limpiar de ese pecado. Ahora, ¿qué es lo que estaba queriendo decirle el Señor a sus discípulos? Y a su vez, ¿qué es lo que trata de enseñarnos a cada uno de nosotros a través de estos pasajes? Y estos pasajes no los podemos leer fuera de su contexto.
Porque si los leemos fuera de su contexto, entonces vamos a sacar enseñanzas y doctrinas equivocadas respecto de lo que el Señor estaba diciendo. Estas palabras están estrechamente relacionadas y tiene una continuación de lo que Jesús estaba hablando anteriormente. Yo entiendo que a veces el predicar el capítulo 9 nos ha llevado ¿cuánto tiempo? ¿Mes y medio? 2 meses, predicar el capítulo 9, porque vamos predicando de a porciones, pero todo el capítulo 9 aconteció en un solo día. Por lo tanto, esto que continúa en estos pasajes es la continuación de lo que venía sucediendo. Los discípulos se venían peleando entre ellos, ¿recuerdan? Venían peleando y discutiendo en el camino. Jesús venía en el camino de Galilea, se iba hacia Capernaum, y ahí ellos iban atrás peleando a ver quién iba a ser el mayor, quién sería el primero, quién ocuparía el primer lugar en el reino venidero de Jesucristo. Pero no solo eso, sino que también por envidia, ellos estaban censurando. No le estaban permitiendo a un hombre que estaba echando fuera demonios, que estaba obrando y trabajando por la fe en el Señor Jesucristo, lo censuraron. No le permitieron seguir haciendo lo que hacía. Por lo tanto, continúa este pasaje, versículo 42. Y les dice el Señor Jesucristo a ellos, a base de sus comportamientos, les dice, cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. En otras palabras, el Señor Jesucristo les estaba diciendo, escúchenme bien a sus discípulos, presten atención a cómo es que se están conduciendo, cómo es que están obrando, tengan cuidado cuáles son sus pensamientos, tengan cuidado qué es lo que sale de su corazón, tengan cuidado de no hacer tropezar en la fe a uno de estos hombres que me está sirviendo, porque que les queden claro que mejor va a ser que se haga una piedra de molino al cuello. Bueno, eso es lo que el Señor les estaba diciendo. No van a quedar sin castigo. Si por su comportamiento, si por su pecado, ustedes hacen que otro creyente se aparte de la fe, va a haber un castigo. Y este pasaje no está hablando de niños literalmente, sino de aquellos pequeños en la fe. Está hablando de neófitos, de recién nacidos en Cristo. Eso es lo que está diciendo. Y esta es una expresión que debería abrirnos los ojos a cada uno de nosotros. No solamente al pastor y a los maestros, sino también a los padres y a todo tipo de siervos. Porque cuán terrible es que se pierda una sola alma mal proceder. Qué terrible es que se pierda una alma por nuestra pésima conducta o por nuestra hipocresía manifiesta. Por lo tanto, Jesús usa una terminología que es muy significativa, porque el Señor le dice, antes de que tú seas una piedra de tropiezo, a causa de tu vida, a causa de tus comportamientos, a causa de tu pecado, mejor atate una piedra en el cuello y tirarte al fondo del río. Antes que hagas algo de eso, mejor que te mueras, dice el Señor. Antes que por tu vida dañes a otro. Una piedra de molino era una piedra demasiado grande y demasiado pesada como para que un hombre como nosotros podamos controlarla con nuestra fuerza. Por lo tanto, el Señor dice, si tu pecado va a ser un problema, entonces muere. Si tu pecado va a dañar a otra persona, entonces muere. ¿Pero qué le pasa al Señor? ¿Tan duro es? No, es que el Señor es amoroso. Es que el Señor ama a cada creyente y no quiere que por tu rebelión, por tu falta de dedicación y disciplina en la fe, tú perjudiques la vida de otra persona. Él ama también a ese creyente. El Señor es amoroso y por eso dice,
antes que dañar a otro. Hermano mío, escuchemos con atención. Prestemos atención a estas palabras, porque son palabras que deberían tocarnos a cada uno de nosotros. John Owen dijo de esta manera: mata el pecado, o el pecado te matará a ti. Debes matar el pecado en tu vida. Esfuérzate, trabaja, disciplínate en matar ese pecado en tu vida, porque ciertamente a la corta o a la larga terminará destruyendo todo tu ser. Si no hacemos que el pecado muera, si no nos deshacemos del pecado que derribó tanto a Satanás como a Adán, entonces también terminará derribándonos a cada uno de nosotros. Y nosotros seremos piedra de tropiezo para otras personas. Y Dios nos hará responsables de tales cosas. Esto mismo es lo que el Señor le estaba diciendo a sus discípulos en este contexto. Eso es lo que el Señor les estaba diciendo. Presten atención cómo están manejándose. Están hablando, les estoy enseñando que tienen que ser humildes y ustedes están orgullosos en su corazón. Ustedes están peleando entre ustedes porque quieren tomar el primer puesto. Presten atención lo que hay en su corazón. Presten atención cómo puede ser que estén censurando a un hombre que trabaja en la fe. ¿Cómo puede ser que no les dejen trabajar por envidia? Presten atención a lo que hacen, porque lo que hagan no va a quedar sin castigo. Le estaba diciendo el Señor, aún a sus discípulos. Por lo tanto, le dice: arranquen el pecado de raíz. Arranquen el pecado. Miren el versículo 43. Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. El Señor dice: córtala. Algunos tomamos el pecado bastante a la ligera, ¿no? Y pecamos deliberadamente y pisoteamos la sangre del Señor Jesucristo. La gracia del Señor abundó. Y por lo cual pecamos contra el Señor. Pero el Señor dice: córtalo. No es así, parece. No es así el pensamiento del Señor respecto del pecado que hay en cada uno de nosotros. El Señor quiere que te lo arranques de tu vida. Es cierto que vivimos en una época en la que la mayoría de las personas creen que la verdad es relativa. No creen que la verdad sea absoluta. Eso es lo que se piensa hoy en día. La mayoría cree que hay una existencia más allá después de la muerte, y la mayoría asume que eventualmente terminarán en el cielo o en algún lugar que puedan estar contentos y eufóricos. La filosofía de hoy en día nos enseña que somos básicamente buenos. Y que si pesamos en la balanza y la balanza pesa más las cosas buenas que las malas, entonces nosotros vamos a poder estar en el cielo y vamos a ser aceptados por Dios. Podría ser popular ese pensamiento, pero sencillamente no es bíblico. Ciertamente no es una verdad. Es un pensamiento humano, no una verdad escritural de nuestro Dios. Tal es así que el Señor Jesús les habló literalmente, les habló sin pelos en la lengua, sin ningún problema, porque en este momento estoy leyendo: córtalo. Nosotros cuando leemos eso, son palabras duras, pero el Señor habló sin problemas. El Señor no se estuvo midiendo ahí, no porque voy a ofender a las personas que escuchan, voy a ofender a mis seguidores, y si los ofendo con las palabras que les digo por su proceder, quizás ellos van a dejar de estar conmigo, ¿no? Que no esté dispuesto, allá le dijo el Señor: ¿vosotros también os iréis? El Señor es determinante. El que va a seguir al Señor debe seguir al Señor. Eso es lo que el Señor nos marca, y Él les habló literalmente del Gehenna. Ahora, esta palabra proviene de Heinom, que es el monte de Hinnom, o el valle de Hinnom,
también llamado como el Valle de los Hijos. Este lugar estaba a las afueras de Jerusalén, y ese lugar, el que se llama Gehenna, ese lugar era un lugar de adoración pagana en el tiempo de los reyes de Acaz y Manasés. Ellos allí brindaban culto y adoración al dios Moloc, y ahí le ofrecían a sus propios hijos en sacrificio. Ellos le rendían culto a Satanás y a sus demonios. Eso es lo que hacían en ese valle. Pero llegado el periodo en que reinó Josías, él declaró ese lugar inmundo. Y a su vez el profeta Jeremías profetizó maldad, y profetizó que ese lugar fuese condenado. Tal es así que ese lugar llegó a ser un gran basurero donde el fuego ardía constantemente, y ahí se echaba la basura de todos los alrededores. Con esta imagen que todos los judíos tenían en mente del Gehenna, ese lugar, ese basurero, donde el fuego ardía constantemente y se quemaba la basura, es que el Señor les presenta la idea del infierno. Y el infierno no es un lugar de fantasías, el infierno es un lugar real, es un lugar literal. Y está claro que el Señor tenía en mente el juicio y el infierno, y Él lo consideraba literal y para siempre. Tal es así que el Señor Jesús habló más del infierno que cualquier otro hombre, y habló más del infierno que aún del cielo. Por eso habla y repite la frase: donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y lo repite en el versículo, si ven allí, versículo 44, lo repite nuevamente en el versículo 46, y vuelve a repetirlo nuevamente en el versículo 48, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Ahora, la idea del gusano que corroe se puede utilizar como referencia al remordimiento eterno de quienes, pudiendo llegar a la salvación, desde aquellos que, pudiendo ser salvados, escogieron el infierno, escogieron la muerte, escogieron el camino de maldad, de condenación. Ahora este gusano no muere. Este remordimiento lo tendrán por toda la eternidad, carcomiéndole la mente y consumiéndolo en aquel lugar por aquella elección. Ahora no tendrán reposo. El gusano de ellos no muere, donde el fuego no se apaga. Será una condenación eterna. Y así lo vemos también manifestado en Lucas capítulo 16, donde habla del rico y Lázaro. Lázaro, el mendigo que amaba y temía a Dios, y el rico que tenía todo y nunca buscó a Dios, no amaba a Dios, no era temeroso de Dios. Ambos murieron. Lázaro fue al seno de Abraham, al lugar de consuelo, mientras que el rico estaba en el lugar de tormento. Un lugar de sufrimiento. Así que ten cuidado, amigo mío, porque el infierno es real. El infierno es real. Escoge pues dónde pasar la eternidad. Cristo manifiesta su gracia, y tú estás teniendo la posibilidad de escuchar la gracia, el amor, la misericordia, la buena voluntad de Dios para con cada uno de nosotros en hacer morir a su Hijo Jesucristo por tus pecados y por mis pecados. Hoy tienes la posibilidad. Hoy tú estás escuchando el verdadero evangelio. Cristo murió y resucitó. Él está vivo y Él es el que puede salvarte de la condenación eterna. Cree y arrepiéntete. Serás librado de la condenación. Versículo 43. Si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. Ahora, estos pasajes estaban dirigidos a sus discípulos. Le estaba hablando a aquellos que le seguían. Entonces nos están diciendo estos pasajes que un verdadero creyente puede llegar a estar en el fuego eterno, en el infierno, a causa de permanecer en el pecado. Eso es lo que nos está diciendo este pasaje. Si lo lees fuera de contexto,
si lo lees fuera de toda esta estructura que Jesucristo viene marcando y la verdad del Nuevo Testamento, entonces parecerá eso. Pero no es así. No es así. Ciertamente hay personas que confiesan, hay personas que dicen creer en el Señor Jesucristo, y hay personas que por un tiempo manifiestan ser cristianos. Pero debes saber una cosa, que si tú confiesas con tu boca que eres del Señor, pero estás persistiendo, permaneces y te sigues revolcando en el pecado, entonces tú nunca has conocido al Señor. Deja de engañar. No tienes al Señor en tu vida, porque el Señor debe traer libertad, rompe las cadenas, hace libre del pecado. Y si tú tienes a Cristo, tienes el poder de decir no. No, porque Cristo te ha libertado. Cristo te ha dado el poder y el dominio sobre estas cosas. Por lo tanto, en estos pasajes, el Señor estaba tratando de mostrarle a sus discípulos 3 puntos que son peligros potenciales en los creyentes, en las personas. ¿Cuáles son esos 3 puntos potenciales que nos pueden conducir al pecado? ¿Cuáles son? El Señor les dice, versículo 43, si tu mano te fue la ocasión de caer. Hablando de la mano, versículo 45, y si tu pie te fue la ocasión de caer. Y en el versículo 47, y si tu ojo te fuere ocasión de caer. El Señor pone la mano, el pie y el ojo como aquellas cosas que pueden conducirnos al pecado. Podríamos decir que la mano son aquellas acciones que nosotros tomamos. Acciones. Si tus acciones te están conduciendo al pecado, escucha, no te duermas. No te duermas porque el Señor quiere hablarte a ti. Quiere hablarte. Si tus acciones te conducen al pecado, córtala. El Señor dice, si tus pies, y cuando habla de los pies podríamos representar nuestros caminos, la dirección de nuestros pasos. Si nuestros pasos, nuestros caminos están siendo equivocados, córtalo. Luego representa los ojos, y los ojos pueden representar nuestros deseos. Si tus deseos te están conduciendo al pecado, el Señor dice, córtalo. Entendamos que esta palabra del Señor en amputar no es literal. Entendamos eso. Y lo quiero aclarar también porque estamos siendo grabados y porque también hay niños. No estamos hablando, y el Señor Jesucristo no hablaba literalmente de amputarte la mano, de amputarte un pie o de sacarte un ojo, literalmente. No era eso lo que el Señor estaba diciendo, sino que el Señor estaba usando una poderosa y poderosísima hipérbole para mostrar el peligro del pecado. Una hipérbole es una exageración. El Señor usaba una exageración de arrancarlo para mostrar lo malo del pecado. Tal es así que el pecado que nosotros tengamos en nuestra vida puede llevar a que otra persona se aleje de la fe. ¿Te das cuenta? El pecado que hay en nuestra vida puede hacernos inútiles ante los ojos del Señor. Puede hacer que esa sal que el Señor ha puesto en nosotros se desvanezca, se haga insípida y te haces inútil para el Señor. Sabemos que es una hipérbole, claramente. Sabemos que no es literal, porque el Señor en el Antiguo Testamento prohíbe rotundamente la mutilación corporal. Él lo prohíbe y Él no se contradice en su palabra. Así que si no está hablando literalmente de amputar, entonces nos habla de una acción decidida, una acción determinada. ¿Contra qué? Contra el pecado. Una acción contra el pecado. Eso es lo que está diciendo. Un comentarista, Milos, dijo, la cirugía no debe ser corporal. La cirugía debe ser del corazón y debe ser radical. Así que hoy,
comienza quemando los libros, los videos obscenos, hoy corta con aquellas relaciones que son escandalosas y que al Señor no les gusta y no las aprueba. Hoy córtalo, dice el Señor, porque el Señor es determinante. El Señor no te encamina a que tú juegues con el pecado. ¡Corta! Corta hoy con aquellas acciones, corta hoy con aquellos caminos que no son correctos, corta hoy con aquellos deseos que no son buenos. Descarta aquellos hábitos pecaminosos. La cirugía no consiste en cortar literalmente tu mano, tu pie o arrancar tu ojo, sino que hagas un cambio radical del corazón. Y eso es una determinación. Ah, no, Dios lo va a hacer en mí en algún momento. Deja de justificarte y deja de culpar al Señor de tu vida pecaminosa. Deja de culparle. Si el Señor te salvó, si el Señor ya te salvó, ahora tú eres responsable en ocuparte. Tienes que ocuparte. Debes trabajar. Es nuestra responsabilidad santificarnos. Si mi lengua me va a llevar a decir cosas que no son buenas, córtala. Si mis ojos me van a llevar a tener envidia de otros, entonces sácalo. Si mis manos me van a conducir al pecado, sácala. Si mi pie me va a llevar a hacer lo malo, entonces quítalo. En realidad, el valor del reino de Dios es tan grande que no hay sacrificio tan grande para Dios. ¿Pueden comprenderlo? Mejor es perderlo todo que perder el reino. El punto de nuestro Señor para sus discípulos y también para cada uno de nosotros es que mantengamos la pureza en nuestras propias vidas. Ese es el deseo, eso es lo que el Señor le estaba diciendo a sus discípulos. Mírense cómo están andando. Si ustedes van a ser mis seguidores, procuren la pureza, procuren tener sal en su vida. Y de igual manera nos dice a cada uno de nosotros, si no nuestras vidas no tendrán influencia preservadora en este mundo corrupto. Ten cuidado del pecado que mora en ti, porque te va a matar. Ten cuidado de ese pecado, porque te pudrirá. Ese pecado hará que seas inútil en los ojos del Señor. Versículo 49. Porque todos serán salados con fuego, y todo sacrificio será salado con sal. Otra vez, la sal tipifica aquello que preserva, aquello que purifica, aquello que da sabor, aquello que da sed. El Señor dice, tú y yo somos la sal de este mundo. Nosotros estamos en este mundo para preservar el mundo. El Señor quiere que tú, a través de tu vida, a través de tu sal que hay en ti, que la sal es la manifestación de la vida, de la mente de nuestro Señor Jesucristo, que esa sal que hay en nosotros preserve este mundo por un tiempo. A través de su Santo Espíritu obrando, es quien detiene aún la maldad. Es quien detiene aún todo este misterio de la iniquidad. Aún el Espíritu morando en cada uno de los creyentes. Nuestra sal debería preservar, nuestra sal debería purificar, debería nuestra santidad, nuestra pureza, debería llevar a otras personas a la misma santidad y a la misma pureza. La sal que hay en nosotros debería dar sabor en este mundo. La gente debería ver, gente, hay algo distinto, hay algo bueno, hay algo lindo. Sabor. Y la sal que hay en nosotros debería producir sed en las personas que nos rodean. Deberían estar sedientas de la palabra de Dios. Nosotros deberíamos provocarlo, porque somos la sal. Nosotros debemos provocar eso. A través de la predicación. La fe es por el oír,
si nosotros predicamos y el Espíritu obrando, se va a despertar deseo por las cosas del Señor. Ahora nos dice, porque todos serán salados con fuego. Todos serán salados con fuego. Y el fuego puede significar dos cosas. Puede significar el fuego del infierno eterno, como también puede significar el juicio divino de Dios con las obras de los creyentes. Puede significar dos cosas. ¿Por qué puede significar dos cosas? Todo dependiendo en qué es lo que significa todos. En el versículo 49 dice, porque todos. ¿Quiénes son todos? ¿Todos los incrédulos? ¿Todos los creyentes? ¿Quiénes son? Porque todos serán salados con fuego. Por lo tanto, el fuego puede significar dos cosas. Si ese todos son incrédulos, de seguro está que esas personas serán preservadas para el fuego eterno. Serán salados con el fuego eterno del infierno. Eso es lo que el Señor está diciendo, es decir, recibirán un castigo eterno por toda la eternidad. Ahora, si ese todos significa los creyentes, entonces el pasaje significa que tú y yo, creyentes, hijos de Dios, debemos ser purificados por el fuego de la disciplina del Señor en esta vida. Es necesario que pasemos por ese fuego, que el Señor nos disciplina y nos prueba para que andemos rectamente. En segundo lugar, puede ser guardarse de la corrupción, practicando la propia disciplina y la abnegación al pecado. Y en tercer lugar, ese fuego en el creyente puede ser que seremos puestos a prueba en el tribunal de Cristo. Las obras. Todos vamos a ser examinados por el ojo divino. Todos. Creyentes e incrédulos. Todos vamos a pasar por el juicio de Dios. Unos por el gran juicio del trono blanco, donde serán condenados, pero otros serán pasados por el tribunal de Cristo. Y nuestras obras estarán delante de Él. Ahora, si nuestras obras fueron saladas con sal, si nuestras obras fueron hechas en el amor de Dios, entonces serán aceptas y sobrevivirán. Pero si hemos hecho obras en envidia, en celos, en rencor, en enojo, en orgullo, entonces serán consumidas. Como dice 1 Corintios capítulo 3, no lo vamos a buscar. Pero los creyentes no nos vamos a enfrentar al fuego eterno del infierno, pero nuestras obras sí pasarán por el juicio eterno de nuestro Señor. Aunque nosotros no vamos a perder la salvación, ciertamente está en juego la vida nuestra para la gloria eterna. Seremos salvos, aunque así como por fuego. Aunque así como por fuego. Estará en juego lo que nosotros, nuestra vergüenza en la presencia de Dios. ¿Cuánto tendremos en la presencia de Dios? Si tú tendrás el privilegio de poder poner la corona a los pies del Señor Jesucristo, ¿qué le darás al Señor? ¿Qué es lo que le darás? Es un privilegio poder decir, el Señor me va a poner una corona a mí por haber sido fiel, por haber sido justo, por haber permanecido, por haber luchado, por haber trabajado, por haber aplicado el pecado de mi vida. Y cuando el Señor la venga a poner en mi cabeza, le voy a decir, no, Señor, yo no lo merezco. Y voy a ponerle la corona de gloria allí a los pies del Señor. ¿Qué le entregarás? Vergüenza. Necesitamos trabajar. Todo sacrificio será salado con sal. Nos dice en ese pasaje. Todo sacrificio será salado con sal. Esta cláusula que está citando el Señor Jesucristo es un pasaje del Antiguo Testamento, del Levítico. Todos los sacrificios que se llevaban al templo, todo sacrificio debía ser salado.
Se debían salar los sacrificios, y eso era un emblema del pacto entre Dios y su pueblo. Ahora el Señor nos dice a nosotros en Romanos capítulo 12 que nosotros presentemos nuestro cuerpo, presenta tu carne, presenta tu cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y ese sacrificio, tu cuerpo, debe ser presentado salvo. Debe ser presentado con sal. Si nosotros hemos muerto al pecado y estamos vivos para Dios, de esa manera es como debemos vivir, porque ese era el pacto, ese era el emblema entre Dios y su pueblo. Eso es lo que muestra que nos estamos presentando a Dios correctamente. A través de la sal, nuestra carne es preservada de la corrupción, de la pudredumbre que produce el pecado en nosotros. Versículo 50 dice, buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Dios espera que nosotros ejerzamos una influencia sana y purificadora en este mundo, conduciéndonos con la mente y con los deseos y con la voluntad de Dios sobre esta tierra, no bajo nuestros propios deseos, sino bajo la mente de nuestro Señor. Bajo la mente de nuestro Señor. Si nosotros no hacemos eso, dice, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Mas si nosotros no estamos viviendo acorde a los principios bíblicos, acorde a lo que el Señor nos manda que vivamos, entonces no estamos cumpliendo nuestro deber como verdaderos discípulos. No estaríamos cumpliendo, y eso nos haría estériles e ineficaces en las cosas del Señor. Sigue diciendo el versículo 50, tened sal en vosotros mismos. Recuerden a quién estaba hablando el Señor, les estaba diciendo, presten atención, tengan sal en sus propias vidas. Permanezcan en las cosas del Señor, sean representantes de mi poder en este mundo, ejerzan influencia benéfica para la gloria de Dios, sé intolerante a cualquier cosa en tu vida que pueda minorar tu efectividad en el Señor. Ten cuidado, les decía el Señor. Y tener paz los unos con los otros. El Señor. ¿Por qué el Señor les dice que tengan paz los unos con los otros? Porque se estaban peleando. Se estaban peleando. ¿Quién iba a ser el mayor? ¿Quién iba a ser el mejor? Venían discutiendo porque venían por envidia censurando y callando a otras personas. Entonces les dice, tengan sal en su vida, mírense, arranquen el pecado de sus corazones. Quiten el pecado de su vida, porque si hacen tropezar a uno de estos pequeños, sepan que mejor es que se aten una piedra al cuello. Arranquen el pecado de sus vidas, porque hace que la sal sea insípida. El pecado los va a matar. Tengan sal, porque la sal es buena. La sal nos ayuda a vivir y a pensar como el Señor quiere. Y si nosotros estamos viviendo y pensando como el Señor quiere, se va a ver paz. Va a haber paz. ¿Por qué no hay paz? ¿Se está desvaneciendo tu sal? ¿Hay pecado que no has amputado de tu vida? El Señor dice, córtalo. ¿Estás viviendo de una manera que honra al Señor e impacta positivamente en otros? ¿O estás viviendo de una manera que hace tropezar a los? ¿Cómo es tu proceder? ¿Qué es lo que otro creyente está viendo de ti? Ojo, porque quizás está susurrando la voz del Señor diciendo, mejor es que se te ate una piedra de molino. Ten cuidado con lo que estás haciendo, ten cuidado con lo que estás diciendo, ten cuidado con lo que estás pensando hacer.
porque al Señor no le agrada. ¿Qué es aquello que te aleja del Señor? ¿Qué es aquello que te está haciendo pecar contra Dios? ¿Son tus ojos? ¿Son aquellos deseos? Córtalos. ¿Son tus manos? ¿Son aquellas acciones? Córtalas. ¿Son tus pies? ¿Son aquellos caminos que estás tomando? ¿Caminos desviados de la palabra de Dios? Córtalo. Dice el Señor. Porque si no, pasarás por el juicio de la vergüenza. El comentarista Milos dijo, la fórmula favorita de algunos de los creyentes para seguir en sus pecados es esta. ¿Escucharon bien? La fórmula favorita de muchos creyentes para continuar, para perseverar, para abrazar ese pecado es esta. Primera de Corintios 6:12 dice, todo me es lícito. Todo me es lícito. Y muchos creyentes nos abrazamos a eso. Todo me es lícito. Cristo me hizo libre. Soy libre. ¿Y mi condenación? Milos dijo, no te olvides que el derecho personal al ejercicio de esa libertad que tú crees que tienes termina cuando esa libertad es causa de inducción al pecado de otro hermano. Cuando tú en esa libertad que crees tener, en esa libertad, estás llevando a un hermano al pecado, lo estás alejando de Dios. Ah, bueno, que no me miren. Ah, bueno, yo soy así. Ah, bueno, yo soy libre. Ah, bueno, ¿qué voy a dejar de ser quien soy por ese hermano? El Señor dice sí. El Señor dice, no te mires a ti mismo. Miremos al prójimo. Es difícil, pero es una verdad de Dios. El crecimiento y el cuidado hacia los otros hermanos, eso es lo que prueba que verdaderamente somos cristianos. Cuando cuidamos al otro hermano, cuando cuidamos lo que vamos a decir, cuando cuidamos lo que vamos a hacer, cuando estamos pensando en si lo que voy a decir o a hacer va a ser un problema para él. Entonces ahí es cuando uno muestra madurez y crecimiento. Pablo le dijo a los romanos, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir, dijo Pablo. Decidan, tomen la decisión, la determinación, dice, de no poner tropiezo u ocasión de caer. Pablo entendía bien. Pablo entendía que si hacía tropezar a un hermano por sus conductas, sus pensamientos, su forma de proceder, no iba a ser agradable ante los ojos del Señor. Y el Señor le estaría diciendo, átate una piedra al cuello. Decidamos no hacer tropezar a los hermanos por nuestros pecados y nuestras conductas. Pablo dijo, así que amados, teniendo tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor del Señor. Necesitamos seguir creciendo, madurando la fe de Dios. Espero que hoy podamos salir de acá tomando una decisión y pensando ciertamente cómo nos estamos conduciendo. Si es que, otra vez, los discípulos eran como nosotros. Esas mismas cosas que tú tienes, las tenían los discípulos, pero el Señor tuvo que reprenderlos. De igual manera nos reprende. Ten cuidado, cuidémonos, cuida tu conducta, tu ejemplo, tu actitud, porque puede ser causa de tropiezo a otros por hacer cosas que no están sazonadas con la sal de Dios. Y ten cuidado, porque ese mismo pecado en tu vida puede llevarte a la ruina y hacerte infructuoso, inútil, estéril en las cosas del Señor. Dos cosas les presentó el Señor bajo sus pecados. Las dos cosas nos las presenta nosotros. La sal es la que preserva la carne. El pecado en tu vida, busca la sal de Dios. Ella es la que te va a preservar. Ella es la que te va a limpiar. Ella es la que te va a guardar. Oramos. Bendito Dios,
Damos gracias por tu preciosa palabra. Damos gracias por esta enseñanza que tú le has dado a tus siervos que crecieron en su error, crecieron en sus pecados, Señor, porque los reconocieron y los abandonaron. Podemos tener la certeza de que ellos amputaron aquellos pecados visibles en sus vidas, porque fueron herramientas poderosísimas en tus manos, Señor. Porque ellos han dejado escrito el Nuevo Testamento, porque ellos han extendido tu iglesia, Señor. Ayúdanos a igual a nosotros, Señor, a no ser de tropiezo a otros hermanos y a no asesinarnos a nosotros mismos en el pecado de nuestra vida. Ayúdanos a tener tu salsa para poder andar en paz, para poder hacer lo que es agradable delante de ti. En el precioso y bendito nombre de Jesús. Con las cabezas agachas, ojos. Que puedan tomar un tiempo en el que ustedes oren con el Señor. Habla con el Señor, allí en el lugar en el que estás. Habla con Él. Creyente, habla con Él. Aquellos pensamientos, aquellas conductas, aquellas cosas que hay en tu vida que son impropias de un cristiano. Toma la determinación de arrancarlas. Si tú estás aquí y aún no tienes a Jesús, recuerda que Jesús habló claramente de una condenación eterna. ¿Dónde te encuentras parado? Que hoy te mueres, ¿dónde vas? ¿Qué pasaría con tu alma? ¿Irías al infierno? Jesús te dice, ven a mí. Jesús dijo, yo soy el perdón. Ven a mí. Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Esa verdad es Jesucristo. Él puede libertarte. Ven a Él en arrepentimiento y fe, y Él te dará vida.